Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo trabajar con 3D en After Effects. Estamos utilizando la versión 2019, pero es totalmente válido para otras versiones. Debemos de notar que After Effects no es precisamente un programa para el manejo de 3D, sino es una forma en la cual va a manejar determinados recursos con las características principales de 3D, pero no hace modelado, no puede precisamente tener todas esas accesibilidades y todas esas partes o recursos que necesita, al igual que si fuese Cinema 4D o 3ds Max o incluso AutoCAD. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Por eso, al no hacer modelado, no tiene una gran cantidad de herramientas para trabajar con 3D. La manera en la cual va a proceder de esta forma de metodología de trabajo con 3D es para hacer mucho mejor sus efectos, utilizando básicamente las herramientas solamente esenciales y no así todo un grupo inmenso de ellas. Entonces, aclarando eso, de que After Effects no es un programa de modelado 3D, entonces vamos a ver, a pesar de las limitaciones que tiene, cómo utilizar algunos de sus recursos que nos ofrece. Vamos a comenzar. Voy a crear acá una composición, pero antes del mismo, para no tener que configurar todo, voy a traer cualquier video. Acá voy a decir importar y veamos muy bien. Lo único que voy a hacer es simplemente arrastrar a nueva composición y ahora está con las características esenciales. Por lo general, cuando recién estamos utilizando el programa, o sea, nos muestra de esta manera. Significa una sola vista, una sola característica de la forma en la cual estamos con nuestra composición. Acá dice composición y se llama monitor, al igual que el video. Muy bien. Lo que nosotros podemos hacer en primer momento es convertir en 3D. Si utilizase un video como ello, entonces puedo convertir haciendo clic en esta pequeña opción en la cinta, acá prácticamente la línea de tiempo, en esta cinta de aquí, hago clic y ahora este elemento se ha convertido en 3D. Y no solamente eso, vamos a ver enseguida la diferencia. Si yo inserto un texto, ya sea de acá, por ejemplo, y voy a poner hola o bienvenido, y voy a cambiar el tipo de letra y todas las características de acá, prácticamente podría ingresar. Voy a poner una letra un poco más sobria, voy a poner Arial, regular, muy bien, lo voy a poner de esa manera, e incluso un color aquí, también un gris aproximadamente, de esa forma. Muy bien, lo que nos interesa acá es que este texto que estamos viendo ahora también puedo convertirlo en 3D, e incluso si insertase acá un nuevo sólido con el color blanco, o lo puedo elegir un color relativamente diferente como esto, y con todas las características que tenemos, digo aceptar, también tenemos la oportunidad de convertir en 3D. Observemos muy bien la parte de acá, esto voy a decir ajustar, de esa manera, y veamos qué características tiene acá. Todas estas tienen una característica en particular, esto de transformar. Vemos que tiene punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Esto es en cuanto al sólido. En cuanto al texto, vemos que son las mismas características. Y si también observamos del video, son las mismas características. Entonces, al saber que tiene esas características, vamos a hacer acá y lo voy a convertir en 3D y vamos a observar aquí cómo cambian los nombres, y no solamente los nombres, sino los parámetros que nos van a permitir modificar el mismo. Sabemos bien que este punto de anclaje es este de acá, que podríamos cambiarlo con esta herramienta de panorámica trasera. La de posición, sabemos que simplemente es cambiar de lado a donde queramos. Como estamos trabajando en 2D, pues si se podría decir, puedo recorrer de esa forma. Entonces cambia también la posición. En cuanto a escala, simplemente es el tamaño, incluso podría reducirlo así. Como está enlazado, me mantiene la proporcionalidad de ancho y alto. La rotación, similarmente, vemos que podemos rotar así
o con vueltas enteras, acá poniendo el número. Si pongo el 1 va a dar una vuelta de 360 grados. Y en opacidad también es fácil de entender, simplemente maneja la opacidad. Entonces, ¿qué pasa si yo lo convierto ahora? Y funcionaría lo mismo con cualquiera de estos. Lo convierto en un objeto 3D. Ahora ya ha cambiado. Claro que son las mismas características anteriores, tiene otro nombre y otro tipo de acciones. Entonces el punto de anclaje sigue refiriéndose a este de aquí, la posición también, pero si nos percatamos en este lugar, en cuanto también al punto de anclaje, tendríamos 3 valores aquí para modificar, y ya no solamente 2. Acá en posición también no solamente tendríamos lo que sería en posición en el eje X y eje Y, sino se ha aumentado el eje Z. El eje Z sería la profundidad. Muy bien, en cuanto a escala, similarmente, esto sería en cuanto al ancho, si se puede decir así, en el eje X, eje Y y eje Z. La orientación también, aquí sería cómo se va precisamente a mover. Aquí la orientación, eje X, eje Y y eje Z. Y las rotaciones, respectivamente, cada uno de ellos por separado, eje X, eje Y y eje Z, y la opacidad, que sería única. Entonces, todos los valores son muy similares y vamos a ver enseguida. Para poder entender mejor, lo que voy a hacer es indicar los visores. Voy a cerrar los paneles que no estoy utilizando. Esto voy a colapsar lo máximo posible, y acá también solamente hasta esta opción de opacidad, que sería el último de transformar. Muy bien, estando acá en la parte del visor principal de composición, tendríamos, todo esto ya hemos visto en el curso de After Effects del 2019. Entonces vemos aquí que tendríamos vista. Esto de vista nos va a permitir precisamente tener 2 vistas acá. Serían esto en horizontal, vertical, 4 vistas, o 1 acá también, exclusivamente de la izquierda, derecha, arriba, abajo. Voy a poner 4 vistas y ahora voy a poder apreciar las 4 vistas. Acá tenemos el nombre, no hay donde perdernos: superior, de frente de nuestro objeto, la cámara activa, que es generalmente cómo va a salir todo el resultado final, y la derecha. Yo, en lugar de frente, voy a seleccionar todo esto, y lo que puedo decir acá en lugar de frente es poner uno en perspectiva. Hago clic, ahora está en perspectiva, y para verlo de frente, o la cámara propiamente que va a salir adelante, o sea que va a salir ya en la exportación, es esto de cámara activa. Acá tengo en perspectiva. Veamos que sigue nuestro objeto acá, aquí también, solamente que se ven las capas inferiores también, porque esto estaría la cámara. Como estamos eligiendo uno solo, nos está mostrando dicho elemento. Y también podríamos acá, esto del texto y todo lo demás, ocultarlo. Lo voy a dejar para que se nos quede muy en claro que la cámara activa es donde vamos a tener el resultado final. Muy bien. Entonces, si digo punto de anclaje, observamos acá en punto de anclaje que sería el eje X, eje Y y eje Z. El eje, en este caso, si muevo el eje X, sería, ya sabemos ahí, de esa forma. Si lo queremos llamar horizontal, de esa manera. Al ver aquí precisamente en este tipo de vista, en la personalizada 1, que sería en perspectiva, se mueve hacia allá y hacia aquí. Entonces, igualmente en la parte superior se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, y desde la derecha vamos a ver cómo se mueve hacia la parte de allá y acá. Son las 4 vistas que tenemos. Entonces, si yo el punto de anclaje cambio, y ya sabemos cómo funciona el punto de anclaje. Funciona de la misma manera aquí, solamente que me ha aumentado nada más que un eje, que sería el Z. Entonces voy a restablecer todo eso. Veamos muy bien que acá está el tamaño también restablecido. Y si yo cambio el punto de anclaje, se va a mover forzosamente esto. Claro que hemos indicado que con la parte de panorámica trasera yo podría tratar de mover, observamos así. Pero si nos percatamos en la parte superior, va a ser un poco difícil, si no lo ponemos valores exactos, moverlo, porque ahí visualmente en la parte de personalizada 1, en perspectiva, ahí siento que estoy moviendo en el eje X,
pero resulta que también se está moviendo en el eje Z. El eje Z es el azul, el eje X es este rojo y el eje Y sería este verde. Entonces, cambiando así es un poco difícil realmente posicionar donde queremos, más aún en el eje Z. Para eso tenemos estos valores de aquí. Entonces, pudiendo cambiar lo que sería el punto de anclaje, simplemente recorro en el eje, como observamos, en el eje X, voy a restablecer, en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, si lo queremos llamar, y en el eje Z, que sería de profundidad, ahí. Entonces estoy reduciendo mucho o aumentando mucho. Muy bien, entonces eso sería esto de los puntos de anclaje. En cuanto a posición, esto ya cuando trabajamos incluso con 2D, sabemos muy bien que cuando cambio posición, en este caso punto de anclaje, se cambia forzosamente el objeto y el punto de anclaje se mantiene en el centro de la ventana. Es por eso que da la sensación de movimiento de lo demás, pero en el fondo lo que estamos haciendo es cambiando el punto de anclaje. Cosa que con posición es diferente, porque el punto de anclaje se va a mantener ahí. Veamos en posición en el eje X. Ahora estoy cambiando. Vemos que también el punto de anclaje se está moviendo. En este lugar principalmente estamos observando, en la personalizada 1, he movido en el eje X, ahora en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de donde queramos, y en el eje Z. Si vemos en cámara activa, parecería que lo estoy haciendo más pequeño, lo que no es cierto, porque lo que estoy haciendo en este instante es enviarle mucho más al fondo. Entonces eso es lo que estoy haciendo, y al cambiarlo esto. Muy bien, entonces lo estoy enviando muy al fondo. Voy a restablecer. En cuanto a escala, ahí sí sería el tamaño. Recién vamos a percibir en cámara activa cómo se reduce. En todos los lados vemos en la parte superior cómo se está reduciendo en la derecha, y acá, al igual que en la personalizada y en la cámara activa, todo es un solo objeto. Porque acá no notamos muchas características, porque no tiene este objeto, este sólido, no tiene esa profundidad, no tiene ese ancho que generalmente tienen los modelados 3D. Es por eso que se ve simplemente una línea. Muy bien, entonces también puedo cambiar de manera independiente. Ya sabemos, quitando la cadena, aparte cambiaría lo que es el ancho, el alto, y acá también la profundidad. Muy bien, entonces como no es uno de animación precisamente, lo voy a dejar así. O sea, no vamos a hacer una animación todavía, más adelante sí. Lo voy a quitar y lo voy a poner así. En cuanto a la orientación, si muevo el eje acá en cuanto a su eje X, vemos cómo está cambiando la orientación. En el eje Y vemos cómo está cambiando, y si restablezco esto, veamos ahora en el Z. Si aquí observamos en cámara activa, parecería el tradicional que movemos incluso con esta herramienta de rotación. Entonces es muy similar. Muy bien, voy a restablecer nuevamente, y en acá rotación ya sería de manera independiente en el X, en el Y y en el Z. Porque tiene repetido acá orientación, si lo mismo podemos hacer. Porque acá tener un reloj significa que podemos animar todo en su conjunto o uno por uno. Por eso tiene. Entonces acá también puedo hacerlo de manera independiente en el eje X, eje Y y eje Z. Entonces es lo mismo que acá, pero la diferencia es que con esto de orientación de uno solo voy a poder animar todos a la vez. Y la opacidad también no hay mucho problema al respecto. Observamos aquí en cámara activa que ya nos muestra determinada información de la parte de atrás de este sólido. Entonces esas son las principales características de transformación. Tendríamos aquí otra que sería opciones de geometría. Si no está habilitado esto, necesitaríamos en el procesador activar determinadas opciones. Acá, si estoy trabajando en una sola composición, como la que estamos ahora, puedo venir directamente aquí y decir ajustes de composición, y en la tercera pestaña estaría procesador, y lo he tenido que activar en Cinema 4D para que me dé la oportunidad
de tener acceso a esas opciones. Si estuviese aquí en el clásico, observamos cómo se ha puesto de esa manera que no puedo acceder. Pero si pongo Cinema 4D, vemos que podemos acceder a muchas de esas funciones como reflejos, textos y mucho más. Para este caso lo voy a dejar de esa forma, no vamos a ver esto de geometría porque dijimos que no vamos a hacer el modelado respectivo. Muy bien, luego tendremos opciones propiamente del material. Cuando trabajamos en programas como Cinema 4D o trabajamos en lo que es 3D S Max u otros programas de modelado 3D, resulta que cada material, o sea, cada elemento que estamos manejando, acá lo llamamos capa, cada capa tiene una forma de comportarse. Eso se llama acá precisamente esto de material. A eso se refiere el material. Cómo absorbe la luz, cómo refleja la luz, cómo absorbe las sombras, si va a ser sombras o no, absolutamente todo, el brillo, cómo va a ser el color. Todo eso es propio del material. Todos los materiales tienen esas características. Si hablaríamos de un fierro, de un vidrio, si hablaríamos de una madera, no todos ellos tienen las mismas características de material, son diferentes. Entonces la luz se comporta de diferente manera en cada uno de esos materiales, y la manera en la cual rebota la luz, lo que genera sombras, cómo es su textura, todo eso se llama materiales. Entonces también nos da la oportunidad de configurar eso de los materiales. Entonces acá en opciones material tendríamos, lo voy a suspender un poco para que veamos mucho mejor, hasta ahí, muy bien. Entonces tendremos acá proyecta sombras, está desactivado, significa que si lo pongo alguna luz va a generar o no va a generar sombras. Más adelante vamos a ver cuando pongamos luces. En este momento está desactivado, significa que por más que lo ponga alguna luz aquí, no va a proyectar sombra. También la transmisión de la luz, acá podría configurarlo, si acepta sombras o no, significa que ya no hace referencia precisamente a la sombra que podría generar, sino que si existe una sombra de otro objeto y le llega aquí, entonces se va a ver o no se va a ver. Nada que ver su propia sombra, sino una sombra ajena, una sombra de terceros, si le va a afectar o no lo va a afectar. Dice que si lo va a afectar, está activado. Si también acepta luces, significa que si lo pongo un foco, enseguida vamos a ver cómo crear eso de luces. Si lo pongo un foco y acá está desactivado, entonces no le va a afectar, se va a seguir mostrando tal cual está. Claro que con el foco yo puedo controlar la iluminación, cómo se va a ver todo ello, pero si no quiero que lo afecte, quiero que me gusta cómo se muestra tal cual está, entonces lo puedo desactivar. Si tendría varios elementos acumulados, a algunos afectaría y a este que le he desactivado no le afectaría. Entonces en este caso me dice que sí va a aceptar las luces que lo vayamos a poner enfrente o de un costado o de algún lado. Luego, en cuanto a la luz ambiente también, acá tendríamos al 100% le va a llegar la luz ambiente. Hay luces que a todos los lados se observa, entonces si lo pongo acá luz ambiente al 100%, toda esa luz también le va a afectar al objeto. Si va a ser difuso o no, está muy bien, 50%, la intensidad también del reflejo, el brillo especular también del reflejo, y esto es una característica mental que sería más o menos la composición del elemento, si lo queremos llamar así, su textura propiamente de cada objeto. Entonces también podemos configurarlo si va a ser de manera muy metal. Sabemos que cuando es metal es muy fino, muy liso. Si lo quitamos va a ser más rugoso, va a tener más textura, notorio. Entonces esto también voy a poder configurar de todo mi material. Para este caso vamos a pasar no vamos a ver cada uno de ellos. Lo que sí nos interesa sería ahora ver las luces que va a afectar a cada uno de estos. Entonces voy a venir acá, puedo generar una luz acá en capa, nuevo, y acá tendríamos luces. Entonces puedo dejar luz.1 y veamos que podemos configurar el color de la luz. Todo lo demás lo voy a dejar, la intensidad de la luz con la que va a alumbrar,
Puedo aumentar los valores muy superiores, pero lo va a quemar a la imagen. Significa que lo va demasiado, los colores van a sobresalir, no se va a notar. Eso es muy incómodo, no es recomendable. También con el cuentagotas puedo recuperar un color de luz de mi área de trabajo, y en este caso estamos trabajando con un tipo de luz punto, y la difuminación de la luz cuando llega a su destino va a ser suave. El radio propiamente de este punto, en este caso como estamos trabajando en punto, sería que se concentra un conjunto de luz en un punto concreto, como si fuese más o menos una especie de reflector que va a un objeto específico, como en los escenarios. Eso sería punto. Entonces el radio al cual va a afectar, acá tendríamos la distancia de difuminación, a partir de qué distancia ya va a comenzar precisamente a difuminarse, y va a proyectar o no, va a proyectar sombras. Si lo pongo un foco, por ejemplo, en este caso sería como un reflector, poner a un reflector circular a un foco, y entonces cuando genera esa luz, el objeto de acá va a donde está alumbrando, va a generar o no va a generar sombras. Me dice acá que sí va a proyectar sus sombras del objeto detrás o donde corresponde. Luego la oscuridad de la sombra a 100% es muy fuerte, como se va a notar muy negro. Lo vamos a dejar para ejemplificar. Y la difusión de la sombra 20 píxeles, porque nunca la sombra es totalmente tajante, cortante, sino va en degradado, suavemente perdiéndose. Entonces esto podemos controlar. Eso sería en cuanto al punto. En cuanto a paralelo, es una luz recta, cuadrada, si se puede llamar así, y tendríamos muy similarmente parámetros de configuración. En cuanto a luz concentrada, esto es mucho más específico también. Y a ambiente, esto sería una luz general que alumbra absolutamente todo, e incluso ni siquiera debería generar sombra, y no lo hace. Acá no tiene configuración de sombra, porque es más o menos como hacia todos los lados en 3 puntos. Generalmente la iluminación en los escenarios y todo eso hacemos en 3 puntos, como si ya tuviese esos 3 puntos de luz, uno de frente, uno de atrás relativamente girado y uno de costado. Entonces esas 3 luces ya estarían todo en uno solo, generando una luz ambiente, lo cual genera poca sombra, casi nada. Todo se ve uniforme, una luz a todos los lados. Entonces vamos a trabajar con un punto como si estaría iluminado desde un centro hacia un lugar concreto, un objeto concreto. Simplemente lo digo aceptar, y vemos acá, como habíamos indicado, de esa forma. Entonces lo que voy a hacer es venir, acá tenemos ahora nuestra luz. Por lo tanto, puedo configurarlo al igual que otros elementos, acá otras capas. Igualmente puedo configurarlo, la intensidad de la luz. Si vemos acá, incluso en perspectiva, puedo hacer clic. Sabemos que puedo quitar la parte acá de la del color fondo blanco. Puedo dejarlo transparente para que se vea mucho mejor. Acá tendríamos el punto de luz. Entonces puedo moverlo. Vemos como si nos vamos alejando, ahora va iluminando menos. Entonces todo lo que estoy moviendo, todo lo que estoy haciendo, puedo controlarlo desde acá. Veamos la intensidad, acá también se observa la intensidad. Puedo ponerlo mucho y observamos que lo está quemando totalmente ya. Voy a poner al 100%. El color no tiene por qué ser precisamente blanco. Si observamos aquí, la luz es blanca, pero este objeto, este material, es este color de acá. Esto de aquí es cian. Por lo tanto, la luz blanca lo permite ver el color propiamente del objeto, que sería el cian. Luego tengo la difuminación. He dicho que suave. Vemos como desde el punto central hacia los costados va cambiando suavemente este degradado. Este difuminado es bastante cómodo, bastante natural. Acá puedo cambiar también eso y lo puedo decir que no tenga. Ahora vemos que es muy seco, totalmente al centro. E incluso puedo poner acá cuadro inverso, es muy similar, pero en suave lo voy a dejar porque hemos dicho que es una luz recta, un punto. Acá estaría punto. Claro que puedo cambiar y decir una luz concentrada. Ahora vemos acá cómo es una luz concentrada. A partir de aquí está empezando la luz concentrada y está alumbrando nuestro objeto. Acá en la vista personalizada se ve muchísimo mejor. Incluso con esto podríamos ejemplificar. Veamos el ángulo del cono. Aquí lo voy a rebajar
y vemos cómo está cambiando hasta más pequeño. Muy bien. Y al cambiarlo también el difuminado puedo aumentarlo en esta parte, la intensidad, en este lugar el calado del cono, puedo aumentarlo y ahora vemos cómo es mucho más sutil el cambio entre la luz y la oscuridad. Luego acá tendríamos, voy a aumentar un poco más esto, hasta ahí. Muy bien. Entonces, aparte de ello, tendríamos acá la difuminación, hemos dicho suave, que sea, puedo poner también inmerso acá, en este caso el inverso fijado, lo voy a dejar suave, y luego puedo aumentar el radio. Veamos acá en personalizada, puedo aumentar el radio y vemos cómo ahora un poco más se está extendiendo a los costados. Incluso puedo quedarme con esta vista para poder visualizar mucho mejor acá, y voy a decir que esté acá. Muy bien, entonces ya estoy en esta parte de la luz y también puedo aumentar el radio, hemos indicado, o reducirlo, es muy sutil ahí. La distancia también, veamos cómo la distancia a medida que me voy alejando alumbra un poco menos, lógicamente, y la sombra se va a proyectar, está activado, al igual que la oscuridad de la sombra está muy fuerte, está al 100%, puedo decir que sea mucho más sutil, pero ahora la sombra no lo estamos viendo porque no tenemos otro objeto. Y la difusión también de la sombra. Pero entonces, ¿cómo puedo saber? Voy a hacer algo, voy a copiar este mismo objeto y voy a hacerlo de acá. Con control D, sabemos que es una dúplica. Y ahora esto de la dúplica, el sólido cian, lo voy a mover. Vamos a ver aquí. Y voy a cambiar en transformación. Y voy a retroceder en su eje Z aquí. Muy bien. En este caso no quiero de aquí, quiero de aquí. La escala, la posición acá. Muy bien, entonces veamos muy bien ahí. Y ahora me voy a concentrar, incluso necesito las 4 vistas. Vamos a poner aquí, esto sería personalizada, acá no quiero personalizada, aquí quiero de la parte de frente. Muy bien. Y voy a mover un poco el que está acá principalmente, este de aquí, este sólido, y voy a decir que quiero un poco más hacia abajo. Entonces voy a cambiar no la rotación sino la posición en el eje acá y hasta ahí. Muy bien, ahora sí, vamos a jugar entonces con lo que sería las luces aquí. Muy bien, entonces voy a mover la luz un poco para que se note mucho mejor la sombra, pero no está generando sombra, probablemente no lo haya activado a estos de aquí. Vamos a confirmar. En cuanto a sombra, aquí en las opciones de material voy a decir proyectar sombra y está activado. Ahora el siguiente, aquí vamos a ver en opciones de material, proyectar sombra, ahora sí está activado. Muy bien, ya van a proyectar sombra los dos elementos con los que estamos trabajando. Muy bien, entonces me voy a concentrar acá en opciones de la luz y ahora veamos muy bien, voy a cambiar también lo que sería el ángulo del cono, lo voy a ampliar un poco más ahí y ahora me voy a acercar tan solo un poco con esto. Incluso en el eje Z podría acercarme hasta ahí aproximadamente. Ahora vemos un poco mejor cómo está llegando la parte de la sombra y la parte aquí precisamente de la luz. Entonces veamos, voy a cambiar exactamente la luz aquí, voy a girarlo en su eje Y. Vamos a buscar en esta parte de transformar, voy a cambiar en el eje Y. Muy bien, en este caso vamos a cambiar acá el eje X un poco más hasta ahí. Muy bien, entonces hasta ahí exactamente. Y ahora en el eje Z también podría cambiarlo un poquito, nada más lo estoy rotando, y en el eje ahí. Muy bien, entonces aparte de ello voy a venir y vamos a observar en este lugar
cómo, aquí no se nota muy bien, pero si lo pongo en una vista, y ahora sí, incluso esta vista lo quiero. Ahora veamos cómo me está generando esta sombra. Entonces yo estoy definiendo cómo va a ser esta sombra de aquí, precisamente de los objetos en la luz, y tendríamos en la parte de acá oscuridad de la sombra. Veamos muy bien, lo voy a reducir un poco y ahora vemos acá que no está tan oscuro como anteriormente estaba. Entonces si le quito, ahora vemos que prácticamente ha desaparecido esa sombra. Veamos acá en este lugar donde estoy apuntando, voy a aumentar la sombra exageradamente. Ahora vemos cómo ha aparecido ese negro. Entonces eso sería la intensidad de la sombra que va a generar. Voy a retornar a una sombra muy tenue, ahí a un 60-70% aproximadamente. Al igual que la difusión de la sombra también, que está un poco difuminado, ahí está muy difuminado, es bastante también cómodo para trabajar. Entonces esas opciones tendríamos de la luz principalmente. Voy a regresar a lo que serían las 4 vistas y acá haciendo clic en este lugar voy a venir y voy a decir de frente. Lo siguiente que deberíamos saber sería de las cámaras. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con cámara? Prácticamente lo que está acá ya podría ser considerado una cámara por defecto, pero no tenemos configuración. Por lo tanto, si quiero una cámara con su configuración, vengo a la capa, puedo decir nuevo y acá tendría cámara. Hago clic y me dice el tipo de cámara. Acá de cámara 1 lo voy a dejar el nombre y en este caso los valores. Acá tendríamos valores ya predeterminados, generalmente utilizamos de 50 milímetros y vemos que podemos personalizar cada uno de los valores como el tamaño de la película, el ángulo de visión que va a tener, el zoom que va a poder lograr, acá la distancia focal, al igual que otros valores. Entonces las unidades que está manejando es milímetros, generalmente es esa unidad. Y al elegir este valor de 50 milímetros, todos los valores automáticamente se han configurado. Si digo de 15, ahora vemos que es diferente. Voy a dejar de 50 que frecuentemente utilizamos. Voy a decir aceptar y ahora tengo mi cámara e incluso se puede ver mucho mejor aquí. Voy a venir aquí a una capa que me ha creado llamado cámara 1, es el nombre que lo hemos dejado. Y tendríamos las opciones de cámara. Entonces en estas opciones de cámara también puedo configurar una serie de opciones que tendríamos como el zoom. Veamos muy bien acá cómo manejamos el zoom. Puedo reducirlo. Acá me estoy un poco más acercando al punto central. Si vemos en la derecha, acá es el punto y acá es precisamente donde va a llegar el foco donde queremos ver el objeto. Muy bien, entonces puedo hacer una sucesión de acciones, aumentar el zoom, la profundidad de campo, la distancia de enfoque, prácticamente hacer todas las configuraciones de esta cámara. Entre estas que nos interesa, vamos a ver una en común que sería transformar. Entonces, en este caso yo puedo girar y de hecho podríamos verlo aquí o acá. Y voy a cambiar el punto de interés acá. Podría cambiarlo, lo voy a girar, vemos cómo está girando en este lugar, al igual que cambiaría aquí también. Entonces voy a reducirlo hacia la izquierda, en este caso lo estoy moviendo, observamos cómo el punto de interés estaría acá. Voy a restablecer todos los valores, la posición también puedo cambiarlo, vemos cómo está cambiando la posición, acá si nos centramos precisamente en la parte personalizada y de hecho voy a venir, voy a decir una vista y voy a decir esto. Entonces ahora cuando vengo a cámara, observamos aquí, incluso puedo hacerlo un poco más pequeño, ahora vemos mucho mejor la cámara. Todo lo que va a salir en la cámara es lo que se va a exportar, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las modificaciones. Acá tendríamos el punto de interés que sería ahí, la posición que lo estamos cambiando, vemos cómo podemos movilizarlo ahí. Incluso voy a ver si se puede estas dos vistas horizontales, acá muy bien, de la parte superior y de la parte de acá. Esto no quiero superior, lo que voy a querer es de frente. Veamos muy bien cómo va a cambiar acá mi punto de interés.
E incluso este sólido voy a tratar de hacerlo más pequeño. Voy a hacer acá la escala hasta ahí. También el siguiente sólido, aquí voy a hacer la escala mucho más pequeño hasta ahí. Muy bien, veamos ahora la configuración de la cámara aquí en transformar, y lo que va a estar en cámara es lo que precisamente se va a exportar. Entonces, como estoy de frente, incluso esto podría ser perfectamente cámara activa. Vamos a ver cómo va a salir con cámara activa el resultado final. Y la cámara que ahora estamos moviendo aquí, voy a decir transformar, veamos que a medida que voy recorriendo aquí la posición, aquí también se mueve. Entonces estoy recorriendo al otro lado, observamos muy bien, ahí también se mueve. Muy bien. Entonces tengo que tener cuidado al respecto, porque nos está cambiando lo que sería la parte del video y la parte del texto que tenemos. Resulta, acá voy a desactivar esto, resulta que estos no los hemos activado como 3D. Entonces si yo lo activo, este bienvenido y este monitor, ahora sí, junto con estos otros dos que yo vaya a mover, recién se va a recorrer. Entonces, si yo lo muevo acá a la posición de la cámara, veamos muy bien, se está moviendo también todos los demás, no solamente el elemento que he dicho. Para este caso voy a quitar la luz. Ahora veamos mucho mejor así. Si cambio la posición, vemos que todos, tanto el texto como lo que sería el video, se está cambiando. Entonces esto sería de esa forma. La cámara es la que está predominando. Y no solamente eso, acá en la parte de visión personalizada nos está mostrando ahí cómo estamos moviendo la cámara. Aquí nos está mostrando el resultado. Si lo cambio la orientación también hacia abajo, hacia arriba, observamos ahí, o hacia la izquierda, en este caso hacia la derecha. Estoy cambiando ahí a la derecha la cámara y aquí a la izquierda la cámara, pero se está moviendo acá también. Igualmente ahí, al igual que la rotación, de esa forma. Entonces podemos cambiar absolutamente todo. Como para terminar esta parte, lo voy a eliminar estos de aquí. Lo voy a apretar la tecla suprimir y nos vamos a centrar en este lugar. Entonces dijimos que la cámara es la que manda, la cámara es lo que va a decir qué cosa se va a ver y qué cosa no se va a ver en el resultado final. Entonces si ahora yo cambio esto, si quiero hacer un efecto, por ejemplo acá, que sería la posición, veamos muy bien, ahí lo puedo cambiar de esa manera. Generalmente hacemos un efecto, lo voy a dejar como estaba. Y ahora veamos que tenemos 960. Voy a poner aquí 1960. Entonces está girando. Voy a poner 2000, o en este caso 3000, hasta ahí. Entonces, ¿cómo trabajaríamos? Ya que tiene en este lugar la parte del reloj, significa que puedo cambiar. Muy bien. Voy a restablecer. Entonces, en un primer momento el video está corriendo aquí hasta esa parte, y ahora lo que voy a hacer es precisamente a partir de acá hasta el segundo 1, lo que voy a ponerlo es un fotograma clave, y ahora aquí en 2 segundos hasta aquí, y ahora voy a agregar un fotograma clave, o directamente podría poner acá el valor, automáticamente lo va a generar el fotograma clave, y voy a poner 4000. Ahora vemos cómo ha quedado. Entonces los efectos generalmente de profundidad que da la sensación es el manejo de la cámara en sí. Por lo tanto, si observamos ahí, vemos cómo se está moviendo en profundidad. Claro que eso se ve bastante bien, pero debemos tener en cuenta que esto se utiliza muchísimo para hacer los efectos, y no es precisamente si lo podemos llamar así, una configuración o modelado 3D, pero el resultado final es el que nosotros vamos a querer, porque al final de cuentas vamos a exportar en un video y solamente en 2 dimensiones, pero la sensación que da el hecho de manejar propiamente nuestras capas con 3D
es estos efectos. O sea, ahora sí entendemos muy bien es que no va a exportar a 3D, no va a exportar a un visor para lentes 3D ni nada de eso. Al trabajar con 3D nos va a permitir hacer animaciones que dan sensaciones de profundidad. Entonces esa es la finalidad de integrar el manejo de elementos 3D en After Effects. Si ahora vengo a archivo, digo acá exportar, veamos muy bien, a pesar de que acá en 4 vistas, veamos muy bien que tendríamos 4 vistas, y esto incluso lo voy a dejar desde la parte aquí, lo puedo poner de frente. Muy bien, veamos muy bien, acá tenemos de frente, acá tendríamos de la parte de perspectiva aquí en la parte derecha, pero como dijimos, la cámara activa es la que manda. Entonces ahora cuando animamos aquí, vemos cómo se va observando en este lugar. Entonces cuando vaya a exportar, vamos a observar que no se va a exportar esto, ni se va a exportar esto, ni nada de lo demás. Voy a cambiar todo a ajustar, acá también a ajustar, e incluso aquí, al igual que en esta vista. Muy bien, entonces claro que acá, si observamos, voy a hacer play, sigue de frente la cámara, pero como dijimos, al hacer el efecto en cámara activa es el resultado final. Entonces si vengo a archivo, exportar, y voy a añadir a cola de procesamiento, y voy a configurar, voy a decir la configuración óptima, todo lo voy a dejar como está. Aquí en modo de salida, también en el formato AVI sin pérdida, que me lo deje, y todo lo demás. Y acá en monitor voy a hacer clic y lo voy a decir que esté en escritorio, en esta parte, y el nombre sea monitor.avi, digo guardar, y ahora voy a decir procesar. Esperemos que termine acá y vamos a ver el resultado. Una vez que ha terminado, voy a venir, acá tenemos, voy a hacer play y veamos de esa forma cómo se está moviendo. Entonces realmente es increíble trabajar en 3D, no para el resultado final para que sea en 3D, sino para que podamos hacer efectos. Si hemos hecho algo tan sencillo con una sola imagen, entonces cambiando estos parámetros de la cámara podríamos hacer múltiples efectos, aparte para el texto, otra cámara para el fondo, otra cámara para una imagen que va a ingresar, puede ingresar aquí, otra vez recuperar nuevamente la perspectiva o regresar de frente el texto, dar la sensación de profundidad. O sea, simplemente para animar tendremos que cambiar estos parámetros y jugar con estos valores. Una herramienta adicional que nos va a dar para trabajar con esto de cámara, con estos valores, sería acá que tendríamos esto de cámara unificada. Entonces cuando hago clic en cámara, vemos acá que tenemos, incluso esta podría decir una sola vista para que se pueda apreciar mucho mejor, y voy a decir de esa forma, y ahora voy a estar en cámara, e incluso puedo reducirlo aquí a un 25%, e incluso un poco menos, acá un 12%. Veamos muy bien. Y ahora si utilizo esto de cámara unificada, vemos cómo puedo mover a todos los lados el mismo. Entonces tendríamos así. Incluso voy a tratar de hacer en 2 vistas, uno aquí y esto cámara activa. Veamos muy bien. Entonces si muevo esto acá, estoy moviendo con esto prácticamente, pero en cámara activa sigue presente lo que sería, porque tanto ha cambiado la cámara como el objeto aquí a donde está enfocando. Entonces eso en cámara activa no ha pasado nada, entonces estaría muy bien. Pero aparte de ello podría cambiar exclusivamente, en lugar de todos a la vez, solamente la cámara orbital nada más, o la rastrear la cámara en las 2 posiciones eje, y en este caso X y Y, o en el lo que sería Z. Entonces si digo orbital, veamos muy bien, puedo girarlo así como estamos observando, es muy similar al anterior. Luego puedo elegir esto en los 2 ejes, observamos cómo estamos cambiando en el eje X y eje Y, pero no en profundidad. En este caso en profundidad elegiría el Z, y ahora estoy cambiando en profundidad como observamos de esa manera, pero no en el eje X ni en el eje Y. Entonces también va a ser muy útil, pero de hecho acá es el resultado final y se mantiene porque lo está moviendo tanto el enfoque, o sea mis objetos, como la cámara propiamente. Entonces esto es
más que todo para acomodar nuestro espacio de trabajo o nuestra comodidad para poder un poco más tener precisión, pero de todos modos no va a afectar aquí el resultado o la salida de cámara activa.